Amén y amén. En esta noche nos corresponde el tema de la humillación de Cristo y seguimos en Filipenses capítulo 2. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos en los primeros versículos del versículo 1 al versículo 4. En esta ocasión vamos a estudiar el versículo 5 al versículo 8, que corresponde a una de las secciones más cristológicas que encontramos en la Biblia. Y es que algunos comentaristas entienden que esta sección es un himno que la iglesia primitiva cantaba, en el cual consideraba el mensaje, la obra de Cristo Jesús. De hecho, eso es lo que leemos en esta sección del capítulo 2 del libro de Filipenses. Es una sección totalmente cristológica, donde vemos la obra de humillación que Jesús tuvo en esta tierra. Por lo tanto, quiero leer este pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice lo siguiente: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Alguna vez usted ha tocado fondo en su vida? ¿Alguna vez usted ha sentido la humillación más grande que alguien le haya podido hacer? Pues quiero decirle que en este pasaje encontramos el punto más bajo de Cristo. No hay una persona que haya sido tan humillada como Cristo lo hizo al venir a esta tierra, y especialmente en este pasaje que Pablo nos explica esta tremenda humillación. Ahora, ¿por qué es que Pablo nos habla de la humillación de Cristo? Y es necesario entrar en el contexto de este pasaje. Como ustedes recuerdan, Pablo nos está hablando de la unidad en la iglesia, pero Pablo había encontrado que hay dos actitudes que son las que destruyen la unidad en la iglesia, y no solo en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, en la universidad, en la empresa, donde quiera que estamos. Hay dos actitudes que Pablo nos ha mencionado que precisamente destruyen la unidad: el orgullo y el egoísmo. Estas dos actitudes destruyen, dividen familias, dividen matrimonios. Pero Pablo ahora presenta el antídoto, el remedio para el orgullo y el egoísmo. Y este antídoto, este remedio, es considerar la humillación de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de vencer el egoísmo y el orgullo que hay en nuestros corazones que recordando el Evangelio, recordando la obra de Cristo. Y Pablo nos va a hablar de tres características o tres aspectos de la humillación de Cristo. En primer lugar, Pablo nos habla de este primer aspecto de la humillación de Cristo en el versículo 5 y 6. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En este pasaje, queridos hermanos, encontramos que Pablo nos enseña que Cristo es igual a Dios. El texto dice siendo en forma de Dios, y en el castellano no se capta tanto la idea como en el idioma original. La idea es siendo Cristo de la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La Biblia es muy clara en enseñarnos que Cristo no era simplemente un rabino, un profeta. Cristo era Dios mismo encarnado, tomando esa naturaleza humana. Y es precisamente por esa razón que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. A veces pensamos que Cristo fue crucificado en la cruz porque dijo ser el Mesías, pero eso no fue la razón fundamental. La razón fundamental por la cual Él fue crucificado es porque Él dijo que era Dios.
Si ustedes pueden ver en Juan capítulo 10, versículo 32, que dice lo siguiente: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Como podemos ver en este pasaje, el delito, por así decirlo, principal de Jesús para los líderes religiosos fue decir que era Dios. Es más, en Juan capítulo 10, versículo 30, encontramos una afirmación todavía mucho más radical. Dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Definitivamente el pecado capital, la blasfemia más grande para los líderes religiosos de aquel entonces era que Jesús afirmara que Él y el Padre eran uno. Jesús afirmó su divinidad siendo uno con el Padre. Y es por eso que vemos que a lo largo de su ministerio Jesús fue adorado. Fue adorado como Dios es adorado. Y Él no tuvo problemas con eso porque Él era Dios, Él es Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando vinieron los magos de Oriente buscando dónde había nacido Jesús? Y cuando lo encuentran allá en aquel pesebre en Belén, al lado de su madre María, se postran y le adoran. Pero no solo cuando era un bebé le adoraron, sino también cuando había crecido y empezó su ministerio. ¿Recuerdan ustedes aquella escena en el mar cuando Jesús caminaba sobre las aguas y los discípulos pensaron que era un fantasma? Pues Pedro le dice: si tú eres Señor, permite que yo pueda caminar sobre las aguas hasta llegar a ti. Y Pedro empieza a caminar hasta que en un momento tambalea y empieza a hundirse, y Jesús lo toma, lo sube a la barca e inmediatamente las olas se calmaron, el viento se calmó. ¿Y sabe qué pasó? Los discípulos en ese momento se postraron y le adoraron, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesús recibió adoración cuando era un niño. Jesús recibió adoración cuando era ya iniciado su ministerio. Recordamos también a las mujeres que encontraron a Jesús después de la resurrección. El libro de Mateo 28:9 nos dice que ellas se postraron y le adoraron. Y también Tomás, aquel discípulo incrédulo, cuando Jesús se le aparece y le dice: mete tu dedo en mi costado, en mis manos, Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. De manera que vemos que Jesús aceptó adoración porque Él era Dios encarnado, tal como dice Pablo, siendo igual a Dios. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque hay ciertos grupos que enseñan que Jesús fue creado por Dios, que Él hubo un tiempo en el que no existía. Pero si Jesús es igual a Dios, entonces si Dios es santo, Jesús es santo. Si Dios es eterno, también Jesús es eterno. Y por lo tanto, Jesús nunca ha tenido un inicio. Él es parte de la Santísima Trinidad y por lo tanto comparte los mismos atributos de Dios. Lo cual significa que Jesús, siendo Dios, teniendo el título más grande que cualquiera pudiese tener, no estimó, dice, el ser igual a Dios. Y vamos ahora al versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual entonces dice, siendo en forma de Dios, es decir, de la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y aquí encontramos, queridos hermanos, el primer principio de la humillación de Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, no se aferró a su posición en gloria en el cielo, sino que Él se humilló tomando forma de hombre. El creador del cielo y de la tierra toma naturaleza de hombre, humillándose de esta manera, de una manera impresionante. Nosotros solemos decir una frase cuando en nuestro orgullo queremos manifestar
que no queremos ser igual a los demás y decimos, no seas un igualado, ¿verdad? O no te rebajes a cierta persona. Bueno, Jesús fue un igualado y se rebajó a los hombres. Siendo igual a Dios, se hizo igual a los hombres. Se rebajó, dejó su posición en gloria. Y esto es impresionante porque de seguro este pasaje nos incomoda al ver el orgullo que hay en nuestros corazones, porque no nos gusta dejar las posiciones, ¿no es cierto? Cuando en el trabajo nos bajan de posición, estoy casi seguro que la mayoría de nosotros renunciaríamos a ese trabajo si nos bajan de posición. Jesús no se aferró a su posición. Estando en la gloria, vino a vivir con los hombres. Cuando nace, lo hace en un pesebre. ¿Usted se imagina a Jesús después de estar rodeado de arcángeles, serafines y querubines? Ahora nace en un establo donde está rodeado de animales. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a trabajar. El creador del cielo y de la tierra tuvo que aprender a ganarse el pan honradamente. Jesús no se aferró a su título. Recordamos al rey Saúl cuando el profeta Samuel le dice que Dios lo había desechado como rey. Esa posición de rey, Saúl no la quería dejar. Y el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, nos dice que se aferró a la túnica de Samuel al punto que la rasgó. Y el profeta Samuel le dice, así ha rasgado Dios tu reino. Así somos como Saúl. Nos aferramos a nuestra posición, nos aferramos a nuestros títulos. Pero Jesús, teniendo el título más grande, Dios, creador del cielo y de la tierra, no se aferró a eso, sino adoptó una naturaleza humana, una naturaleza débil. Jesús sintió hambre, Jesús sintió sed, Jesús se cansó al caminar. Y aquí vemos ese primer aspecto de la humillación de Jesús. No se aferró a su posición. Pero vamos a la siguiente característica, versículo 7. Sino que se despojó, dice el texto, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa esto de que se despojó a sí mismo? Bueno, algunos teólogos en su momento consideraron que este despojarse era que Jesús había dejado su divinidad, había dejado su naturaleza divina. Pero en realidad esto no es lo que el texto significa. De hecho, le tomó 5 siglos a la iglesia primitiva entender cómo funciona la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana. De hecho, las principales herejías de los primeros 5 siglos trataron acerca de esa interacción. A veces se sobreenfatizaba una y se disminuía la otra. Recordamos, por ejemplo, aquella primera herejía del siglo IV, el arrianismo, que atacó precisamente la naturaleza divina de Jesús, diciendo que Jesús en realidad no era eterno, no era Dios, no era igual a Dios, ¿verdad? Esto fue por Arrio, aquel presbítero de Alejandría en Egipto, y la iglesia en el concilio de Nicea en el 325 condenó el arrianismo porque no podían ellos afirmar que Jesús había tenido un inicio, porque sabemos que Jesús comparte los mismos atributos de Dios porque, como dice Pablo en Filipenses, es igual a Dios. Luego surge otra herejía que es conocida como el apolinarismo, y esta herejía enfatizó que Jesús, si bien es cierto, tenía un cuerpo humano, tenía una voluntad divina. Es decir, Jesús, si bien es cierto, era humano, no era 100% humano. Esta herejía atacó la humanidad de Jesús. Luego vino otra herejía que es conocida como el nestorianismo, que radicalizó las 2 naturalezas de Jesús, diciendo que Jesús tenía 2 voluntades, 2 personalidades, lo cual tampoco entendemos hoy que es así, porque Jesús no tiene 2 personalidades, tiene 2 naturalezas y una personalidad.
en la que se manifiestan estas dos naturalezas. Luego vino el llamado monofisismo, que dijo que la naturaleza divina absorbía la naturaleza humana, hasta que llegamos al año 451, donde se define un credo, que es el que nosotros sostenemos hasta el día de hoy, que es el Concilio de Calcedonia, que ustedes tienen allí en pantalla, que dice lo siguiente: Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. La humanidad y divinidad de Cristo están unidas sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación, cada naturaleza conservando sus propios atributos. Llegamos entonces a esa conclusión a la cual hoy nosotros nos adherimos. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. ¿Y qué significa entonces la frase de Filipenses que se despojó a sí mismo? Bueno, en realidad la explicación la encontramos en el mismo versículo 7, que dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa entonces que Jesús se despojó a sí mismo? Que no solo, como vimos en el versículo anterior, Jesús no se aferró a su posición, la primera característica. La segunda característica que encontramos en este pasaje es que Jesús se despojó de sus derechos y privilegios divinos. ¿Qué significa que se despojó a sí mismo? Que Él se despojó o renunció a sus derechos y privilegios divinos. Si hay algo que nosotros defendemos hoy a capa y espada, son nuestros derechos, ¿no es cierto? Si hay algo que hoy defendemos a capa y espada, son nuestros privilegios. Pero Jesús, en la segunda característica que vemos de su humillación, fue capaz de renunciar a sus derechos y privilegios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Jesús tenía los derechos de hijo, pero prefirió hacerse esclavo. Cristo tenía el derecho a ser servido, pero vino a este mundo a servir. Pasó de ser amo a ser esclavo. De hecho, la palabra que se encuentra aquí, tomando forma de siervo, en realidad en el original encontramos la idea de que tomó forma de esclavo. Usted recordará aquella ocasión en la que Jesús se quitó su túnica, se puso una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y en esa ocasión se encontraba también Judas, el traidor. Y aún a Judas Jesús le lavó los pies, mostrando su humillación. Jesús pudo haber elegido ser el rey del imperio romano y nacer en el mejor palacio de aquel entonces, pero aún eso hubiese sido una humillación para él, porque él era Dios. Lo mejor que este mundo le pudiera ofrecer, como ser el rey del imperio, y los más grandes lujos, seguirían siendo para Jesús una humillación, porque él era Dios en su dignidad, santo, eterno, perfecto. Pero decidió dejar sus derechos de hijo y hacerse esclavo, de tener la obediencia del universo a ser cuestionado por sus discípulos, de ser reverenciado a ser golpeado. Jesús renuncia a sus derechos, pero no solamente a sus derechos, sino también a sus privilegios. ¿Qué privilegios tenía Jesús en su posición siendo igual a Dios? Bueno, él tenía el cielo, era servido por ángeles, arcángeles, pero dejó su zona de comodidad, su zona de confort para venir a servir a este mundo, de tener miriadas de ángeles adorándole en día y noche, a recibir adoración de hombres débiles. Pero uno de los más grandes privilegios, sin duda, que Jesús se despoja al dejar el cielo fue la compañía del Padre, estando con Dios el Padre y siendo uno con el Padre, deja su posición y su privilegio para venir a vivir con nosotros. De manera que podemos resumir que Jesús no se aferra, en primer lugar, la primera característica, no se aferró a ser igual a Dios, no se aferró a ese título. Y número dos, se despojó de sus derechos y privilegios divinos al venir a esta tierra y hacerse esclavo de Dios
obediente al Padre y venir a servirnos a nosotros. Agustín de Hipona, el gran padre de la iglesia, padre doctor de la gracia, como es conocido el día de hoy, tratando de resumir de manera poética lo que implicó la humillación de Cristo, escribió lo siguiente, usted puede verlo allí en pantalla. Él escribió lo siguiente: el autor del hombre fue hecho hombre, de manera que el que es pan tuviera hambre, el que es la fuente de agua viva tuviera sed, el que es la luz del mundo durmiera, el que es el camino se cansara de caminar, que la verdad fuera acusada de falso testimonio, que la fortaleza se debilitara, que el sanador fuera herido y que la vida pudiera morir. ¿Qué manera de poder resumir la humillación de Cristo? Que el que es el pan de vida aprendiera a tener hambre, que el que es la fortaleza se debilitara, que el que es el sanador fuera herido y que la vida pudiera morir. Eso encontramos en la humillación de Cristo. No se aferra a su posición y se despoja de sus derechos y privilegios. Y una tercera característica que encontramos ahora en el versículo 8. Vamos ahora al versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten que se humilló siendo Dios y no se aferró a su posición. Y siendo hombre, Jesús continuó humillándose cada día al punto más bajo, morir en una cruz. Hoy día muchos de nosotros hablamos de tener una muerte digna. Todos queremos llegar a una edad de 100 años, 90 años, con nuestros hijos, nietos, y una noche quedarnos dormidos y morir. Una muerte digna, entre comillas. Jesús no tuvo una muerte digna. Jesús murió de la peor manera que podía alguien morir en el siglo I. Los romanos habían adaptado el método de crucifixión para hacer sufrir en la medida de lo posible a las personas crucificadas. Es más, el tema de la crucifixión no se había diseñado en realidad para matar, sino para hacer sufrir lo más que se podía a la víctima crucificada. Jesús, de hecho, murió a los 33 años. Joven. Para los estándares del mundo, Jesús fue un total y completo fracaso. Nunca tuvo grandes posesiones materiales. De hecho, la Biblia dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. No tuvo casas, no tuvo vehículos. Pero no solo eso, sino muere crucificado, abandonado por sus discípulos. Uno de sus mejores discípulos, Pedro, le dijo que no lo iba a negar nunca y fue el primero que lo negó 3 veces. Cuando Jesús murió, fue abandonado, no estaban sus seguidores. Hoy día medimos a las personas en base a cuántos seguidores tiene. Cuántos seguidores tiene en Instagram, cuántos seguidores tiene en Facebook, en Twitter. Jesús murió sin seguidores ahí en la cruz, solo, abandonado. Bajo los estándares del mundo, Jesús fue un fracaso. Tampoco se casó, no tuvo hijos. Sus seguidores lo abandonaron, nunca escribió un libro, nunca hizo una canción famosa. Pero ¿sabe qué? Bajo el estándar de Dios fue diferente. El cielo se abrió 2 veces durante el ministerio de Jesús y se escuchó una voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La aprobación del Padre fue suficiente para Jesús. Eso le bastaba, no tenía lo demás. Para el mundo Jesús fue un total y completo fracaso, para Dios fue el éxito andando. Porque a lo que el mundo llama fracaso, Dios le llama éxito. Y a lo que Dios llama éxito, el mundo cree que es un fracaso.
Pero Jesús le bastó la sola aprobación del Padre y su identidad estuvo en lo que el Padre decía de él, no en lo que el mundo decía de él. Por eso Jesús no se aferró a su posición, Jesús no se aferró a sus derechos, a sus privilegios, porque su identidad no estaba en eso, su identidad estaba en lo que él era, no en lo que él tenía. Y ese es el problema, creo yo, que nos cuesta entender a nosotros. Nuestra identidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos como hijos de Dios. ¿Recuerda cuando Jesús se topó al joven rico y le dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Jesús le dijo, bueno, que lees en los mandamientos. Y el joven rico dijo, bueno, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, etcétera. Y entonces él le dice, todo esto, dice este joven, he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, todavía te hace falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven se fue triste porque no quiso hacerlo, porque tenía muchas posesiones. Él había enraizado su identidad en las cosas que tenía. Hermanos, Jesús hizo 1000 veces más que el joven rico. Jesús dejó todo. Dejó su posición, dejó sus derechos, dejó sus privilegios. Jesús nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho antes. Si Él nos pide que no nos aferremos a nuestra posición, que no nos aferremos a nuestros derechos y privilegios, Él lo ha hecho antes. Este joven tenía poco en comparación de lo que tenía Jesús, pero no quiso dejarlo por servirlo a Él. Jesús se humilló, llegando hasta la muerte de la cruz, el clímax de su humillación. Desde que Jesús dejó el cielo, toda su vida fue un constante descenso hasta la cruz del Calvario. John Stott, el famoso comentarista inglés, escribió en su libro La cruz de Cristo algo que debe hacernos reflexionar en cuanto a lo que significaba morir en la cruz. Escuchen lo que dice. Probablemente, refiriéndose a morir en la cruz, sea el método más cruel de ejecución que jamás se ha practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La víctima podía padecer durante días antes de morir. Cuando la adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados culpables de asesinato y de rebelión. Esta clase de muerte no se aplicaba a ciudadanos romanos, sino a esclavos y a extranjeros y cualquier otra persona considerada no digna de vivir. Es decir, la peor manera de morir en el siglo I era siendo crucificado. Jesús llega al punto más bajo en su vida. Piense en cualquier humillación a la cual usted haya sido expuesta. Jesús pasó por algo peor. No se aferró a su posición, vino a hacerse un hombre, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar el idioma. De ser amo, vino a ser esclavo. Soportó dentro de sus discípulos la debilidad de ellos, la necedad de ellos. Soportó Jesús dentro de su círculo a un traidor llamado Judas. Y él lo sabía. Parte de su humillación fue soportar 3 años a Judas. Judas era el traidor, era el tesorero de Jesús. Judas hablaba atrás de Jesús. Judas tenía en poco a Jesús, pero aún así Jesús lo amó, lo soportó y nunca le quitó la cabeza, como muchos de nosotros podríamos hacer con alguien que está hablando tras nuestras espaldas. De hecho, ¿sabe por qué los discípulos nunca entendieron que el traidor era Judas? Porque Jesús nunca lo trató como la oveja negra. Jesús lo amó. De hecho, le dio la oportunidad de arrepentirse. Cuando antes de que Judas lo traicionara, les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Esa era una señal todavía para que Judas se pudiera arrepentir.
O sea, hasta el último momento Jesús le estaba dando la oportunidad. Jesús fue humilde para soportar a los traidores dentro de su círculo íntimo, al punto de morir en una cruz. ¿Cómo terminamos este pasaje? Recordando el versículo 5 una vez más, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Queridos hermanos, el tema de la humillación de Cristo no está simplemente para que lo observemos, lo apreciemos, sino está para recordarnos que esa debe ser nuestra actitud. Ese debe ser nuestro modelo. Haya pues en vosotros, dice Pablo, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este era el modelo que el apóstol Pablo también siguió. Y me llama mucho la atención porque Pablo entiende perfectamente esa idea, y es cuando él decide, una vez que conoce a Cristo camino a Damasco, renunciar a todo lo que tenía en el judaísmo. ¿Recuerdan ustedes que Pablo era una de las mentes más brillantes del judaísmo y tenía una carrera profesional exitosa? Pero cuando conoce a Cristo, todo eso pasa a ser basura, dice Pablo. Él deja todo eso que antes para él era ganancia, ahora viene a ser como pérdida. Esa carrera exitosa que tenía, Pablo la cambió y la dejó por servir a Cristo. Ahora, por servir a Cristo, cuando Pablo llegaba a algún pueblo, a alguna comunidad, era recibido a pedradas, a patadas, y en cada lugar que Pablo iba lo azotaban. Y iba a parar a una cárcel. Por eso Pablo no preguntaba cómo eran los hoteles en las ciudades, sino cómo eran las cárceles, porque él iba a ir a parar allá. Pablo se humilló, dejó su posición en el judaísmo, dejó sus privilegios. Él había sido educado bajo el gran doctor en la ley Gamaliel, que era uno de los más famosos. Pero toda esa carrera profesional, religiosa, académica que Pablo llevaba, la dejó por servirle a Cristo. Y en su proceso se humilló porque ya no lo recibían con aplausos. Ya Pablo no tenía las grandes sinagogas para dar conferencias, sino ahora la gente lo despreciaba. Y se humilla también al punto de morir decapitado en Roma. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Hermanos, este pasaje nos recuerda que el único camino para ir a la gloria es el camino de la humillación. Este camino no es solo para Cristo, hermanos. A veces pensamos, eso le tocó a Cristo. Bueno, eso le tocó a Pablo. Este pasaje está para que entendamos los que nos hemos declarado seguidores de Cristo, que el camino a la gloria es el camino a la cruz, que el camino a la exaltación es el camino a la humildad. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Cristo tuvo que ascender al mundo para que yo pudiera ascender al cielo. Mi ascenso al cielo se debe al descenso de Jesús a la tierra. Él recibió humillación para yo recibir glorificación. Él murió para que yo pudiera vivir. Haya pues en vosotros, dice Pablo, este mismo sentir. Yo quiero terminar esta noche preguntando, ¿a qué se aferra usted en esta noche? Nosotros nos aferramos a nuestra reputación, nos aferramos a nuestros privilegios. Cuando se nos ataca, queremos defendernos. Cuando se nos ataca, queremos pedir nuestros derechos y nuestros privilegios. Aquí el ejemplo de Jesús nos está invitando a ir a hacer todo lo contrario. Y yo sé, hermanos, que esto es antinatural, anticultural y anti-evangelicalismo neopentecostal. Es antinatural porque no nos sale de manera natural la humildad. Lo que nos sale de manera natural es el orgullo, es el egoísmo.
Y esto es anticultural porque la cultura hoy día no nos está animando a ser más humildes, sino a ser más orgullosos cada día, a no dejarnos de nadie, a demostrarle al mundo quiénes somos. Esa es la filosofía de la cultura. Por eso la humillación de Cristo es una exhortación a seguir su ejemplo y es anticultural, pero también es anti-evangelicalismo neopentecostal, porque en este grupo se predica: Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola, y usted debe ser lo más grande que Dios lo ha llamado a ser. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es a humillarnos. Y si notó, en el texto dice: Cristo se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Voluntariamente Jesús renuncia a sus privilegios, a sus derechos y a su posición. Hermano, no hay manera de encontrar la unidad en la iglesia si nosotros no tenemos esa misma actitud que Jesús tuvo. Dios nos ayude para imitar su ejemplo. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Nuestro corazón orgulloso queda expuesto ante la humillación de Cristo, Señor, y nos sentimos tan avergonzados que como cristianos y seguidores de Cristo no imitamos el orgullo de nuestro Señor. No imitamos la humildad de nuestro Señor, más bien. Somos orgullosos, somos egoístas. Perdónanos, Padre. Danos un corazón arrepentido. Quita el orgullo que ha destruido tanto a tu iglesia, que ha destruido matrimonios, familias. Hoy día se encuentran divididas a causa del orgullo, a causa del egoísmo. Y permítenos, Señor, imitar a nuestro Señor en estas 3 características que hoy hemos visto de su humillación. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.